el misterioso extraño que siempre aparece en la carretera. Había una pequeña ciudad llamada Millfield, rodeada de montañas y bosques tenebrosos. Era un lugar tranquilo y pacífico, pero algo extraño estaba sucediendo en las carreteras que rodeaban la ciudad. Un misterioso extraño estaba apareciendo de manera constante y aterrorizando a los conductores que viajaban por allí. Todo comenzó cuando un conductor llamado Eric estaba regresando a su casa después de un largo día de trabajo. Mientras conduce por la carretera solitaria, vio algo extraño en el camino. Era un hombre alto y delgado vestido de negro, con una capucha sobre su cabeza, deteniéndose en medio de la carretera y mirando fijamente a Eric a través del parabrisas. Eric trató de esquivarlo, pero el hombre desapareció sin dejar rastro. A partir de este momento, más y más personas comenzaron a reportar avistamientos similares del misterioso extraño en la carretera. Algunos decían que él los había seguido con su mirada fría y sin vida, mientras que otros afirmaban haberlo visto desaparecer en el aire, sin dejar ninguna huella. La gente comenzó a tener miedo de viajar por la carretera sola, y los rumores sobre el extraño comenzaron a correr como reguero de pólvora. La policía investigó los informes, pero no encontraron ninguna evidencia concreta. Sin embargo, el misterioso extraño siguió apareciendo, y la gente comenzó a hablar de una maldición en la carretera. Había historias de conductores que habían desaparecido sin dejar rastro después de ver al extraño, y los habitantes de Millfield comenzaron a evitar la carretera por completo. Un día, un joven llamado Chris decidió investigar por su cuenta. Era un joven valiente y curioso, y quería descubrir la verdad detrás del extraño. Así que tomó su coche y se dirigió hacia la carretera solitaria. Pero lo que encontró allí lo dejó sin aliento. El misterioso extraño apareció justo delante de él, y Chris pudo ver su rostro por primera vez. Era un rostro pálido y sin vida, con ojos vacíos y sin expresión. Chris intentó escapar, pero el extraño lo persiguió y poco a poco fue cerrándole el camino. Finalmente, Chris logró escapar y regresar a Millfield, pero estaba tan impactado por lo que había visto. De vuelta en Millfield, Chris comenzó a investigar el origen del extraño y descubrió que había una leyenda antigua que hablaba de un hombre condenado a caminar por la carretera solitaria para siempre, como castigo por sus pecados terribles. Según la leyenda, aquellos que lo vieran morirían pronto. Chris se sintió atraído por la historia y decidió investigar más a fondo. Consultó con los ancianos de la ciudad y encontró un viejo libro de historias locales que hablaba sobre el hombre condenado. Según el libro, el hombre en cuestión había sido un poderoso hechicero que había cometido terribles atrocidades en su tiempo, y como castigo, había sido condenado a caminar por la carretera solitaria para siempre. Chris estaba obsesionado con descubrir la verdad detrás de la leyenda, y comenzó a investigar todas las historias antiguas y a visitar los lugares oscuros y tenebrosos cerca de Millfield. Un día encontró una antigua tumba en el bosque y allí descubrió un diario antiguo que había pertenecido al hechicero condenado. El diario revelaba la verdad detrás de la maldición, y el hechicero había sellado un pacto con el diablo para así obtener poder y riqueza. Pero a cambio, había sacrificado a innumerables inocentes. Cuando finalmente fue descubierto y juzgado, fue condenado a caminar por la carretera solitaria para siempre, como castigo por sus pecados.
Chris estaba aterrorizado por lo que había descubierto, pero también estaba obsesionado con poner fin a la maldición. Así que, armado con el diario y su valentía, decidió confrontar al extraño en la carretera solitaria. Lo que encontró allí lo dejó sin aliento. El extraño se reveló como el hechicero condenado, y Chris luchó contra él en una batalla épica de vida o muerte. Al final, Chris logró destruir al hechicero y liberar a la gente de Millfield de la maldición. Desde ese día, la carretera solitaria estuvo libre de la presencia del extraño, y la gente de Millfield volvió a viajar por allí sin miedo. Y Chris, conocido como el héroe que liberó a la ciudad de la maldición, vivió para contar la historia de su valentía y determinación en la carretera solitaria. Sin embargo, la paz duró poco. Algunos años después, comenzaron a surgir rumores de que el extraño había vuelto a aparecer en la carretera solitaria. La gente de Millfield comenzó a tener miedo de nuevo y a evitar viajar por allí, incluso de día. Chris, ahora un hombre maduro, decidió investigar los rumores y descubrió que algo extraño estaba sucediendo en la carretera solitaria. Decidió embarcarse en un nuevo viaje para enfrentar al extraño y descubrir la verdad detrás de su regreso. Chris viajó por la carretera solitaria y encontró un pueblo cercano llamado Vertine, donde la gente parecía estar viviendo en un estado constante de miedo y terror. Descubrió que el extraño había vuelto a aparecer en la carretera solitaria y que estaba causando terror y destrucción en el pueblo. Chris unió a un grupo de valientes aldeanos de Vertine y juntos comenzaron a investigar el origen del extraño. Descubrieron que el hechicero condenado había sido resucitado por un culto satánico que buscaba liberarlo de su maldición y usar su poder para controlar el mundo. Chris y el grupo de aldeanos se enfrentaron a una batalla épica contra el culto satánico y el hechicero condenado. Fue una lucha desesperada, pero al final lograron vencer al hechicero y destruir el culto satánico. La carretera solitaria volvió a estar libre de la presencia del extraño y la gente de Millfield y Vertine volvieron a vivir en paz. Chris, considerado como un héroe por su valentía y determinación, vivió para contar la historia de su lucha contra el mal en la carretera solitaria. Pero a pesar de que todo parecía estar en paz de nuevo, algo extraño comenzó a suceder en Millfield. La gente comenzó a desaparecer en la carretera solitaria y los rumores decían que el extraño había vuelto. Chris, que seguía viviendo en Millfield, decidió investigar y descubrió que el culto satánico aún existía y que estaban tratando de resucitar al hechicero condenado de nuevo. Chris reunió a un grupo de habitantes de Millfield y juntos se embarcaron en una peligrosa misión para detener al culto y destruir el hechicero para siempre. Una lucha contra el mal fue intensa y llena de peligros. El culto satánico tenía un poder increíble y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para resucitar al hechicero. Pero Chris y su grupo de valientes lucharon con valentía y determinación, y al final lograron destruir al culto y el hechicero para siempre. Después de esta victoria, la gente de Millfield volvió a vivir en paz y la carretera solitaria se convirtió en un lugar seguro de nuevo. Chris se convirtió en un héroe en la ciudad y su historia fue contada de generación en generación como un ejemplo de valentía y determinación en la lucha contra el mal. Pero aún, hoy en día, la gente de Millfield mira con miedo y respeto a la carretera solitaria, y se dice que aún se puede sentir la presencia del extraño en la noche, recordándoles la historia del hombre valiente que se enfrentó al mal y ganó.
Sin embargo, algunas personas aseguran haber visto al extraño en la carretera solitaria años después. Dicen que aparece como una figura en la bruma y que sus ojos rojos brillan en la noche. Algunos incluso aseguran haber visto su coche negro avanzando lentamente por la carretera. Estas historias causaron un revuelo en Millfield y muchas personas comenzaron a temer por su seguridad. Pero Chris, que había liderado la lucha contra el culto satánico, no creía que el extraño hubiera regresado. Él sabía que el hechicero había sido destruido para siempre y que el culto había sido disuelto. Pero a pesar de sus esfuerzos por tranquilizar a la gente, los rumores sobre el extraño persistieron y la tensión en Millfield seguía en aumento. Entonces, una noche un conductor aseguró haber sido atacado por el extraño en la carretera solitaria. Fue encontrado con heridas graves y antes de morir, dijo que el extraño había regresado para vengarse. Se descubrió que el culto satánico había encontrado un antiguo libro de hechizos que les permitía resucitar a los muertos, y habían usado esta habilidad para resucitar al hechicero condenado, que había regresado más poderoso y enfurecido que nunca. Chris y su grupo comenzaron de nuevo la lucha contra el mal, pero esta vez el enemigo era mucho más poderoso. La lucha fue intensa y llena de peligros, pero al final lograron destruir al hechicero para siempre. Sin embargo, la gente de Millfield nunca volvió a ser la misma después de esta experiencia aterradora. La carretera solitaria siempre fue vista con temor y respeto, y las historias sobre el extraño persistentes, recordándole a todos la oscuridad que una vez acechó el lugar. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y ver todas las demás historias sombrías basadas en hechos reales que tenemos para ti. Nos vemos en una nueva entrega de Historias Sombrías.